Alberto, bienvenido a PIP. Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, César? ¿Cómo están? Muy bien, muchas Una gracias por esta aclaración. entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Una aclaración voy a hacer. Mi apellido es Bear, porque Bear, Bejar, también hay Bejar con J. Ah, bien, bien. El mío es con H. con Con H. H, Sí, sí, Bear está escrito con H, directamente. pero yo me tiré a Bejar. Te pido mil disculpas. No, no importa, es nada más que una aclaración. Muy Está bien. muy bien, está muy bien. Ahora, Alberto, nos parece importante que nos describas la trascendencia que tiene para el ser humano el consumo de agua de mar, sobre todo porque hay polémica en torno a este tema. ¿Por qué es tan bueno consumir agua de mar? Bueno, en realidad tendría que hacerte un poquito de historia. Lástima que tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Pero todo esto surge a principios del siglo XX, allá por el 1905, por ahí, eh, donde un científico francés inició investigaciones que se trataba de René Quinton. Eso a la gente le sugiero que busque, hay información de René Quinton. Y él hizo las primeras experimentaciones reemplazando la sangre de perros moribundos, las reemplazó por agua de mar. Llegó a tal punto de quitar toda la sangre que tiene el perro. O sea, por un mecanismo él sacaba la sangre y por otro cañito, llamémosle así, le iba inyectando el agua de mar preparada y hasta que el perro quedaba completamente sin sangre y todo su líquido era reemplazado por agua de mar. El perro estaba 1 o 2 días en reposo, pero después empezaba a repuntar y así salvó cantidad de perros enfermos y moribundos. Después, debido a ese éxito, él siguió haciéndolo con ya seres humanos, con chiquitos que nacían deformes, con problemas de salud. Empezó con la autorización, por supuesto, pertinente, hizo la misma experimentación y logró salvar una cantidad de gente. Él en Francia llegó a ser como un dios, salvó muchas vidas. Después, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados malheridos llegaban y no había la cantidad suficiente de sangre como para hacerle transfusiones, utilizó el agua de mar para reemplazar la sangre que no tenía y salvó también muchísimos soldados. Por eso era considerado un dios. Lamentablemente después vino Pasteur y con él se encontró que el mejor negocio son los medicamentos. Ese es otro tema muy, muy extenso para tratar. En definitiva, para que la gente lo entienda, vamos a llevarlo a términos de lo que es la tecnología de hoy. Nosotros cuando tenemos una computadora, lo primero que hacemos, o lo que generalmente hacemos, es un resguardo de la información. Cuando tenemos información importante, resguardamos esa información, lo que llamamos un backup. Es un resguardo de la información en un pendrive, en un CD, en lo que sea. Cosa que si algún archivo se corrompe, ¿qué hacemos? Traemos ese archivo, ese resguardo, se lo ponemos a la máquina y la máquina vuelve a renacer con todo original. Eso es lo que está pasando con nosotros y el agua de mar. Nosotros somos seres que nacimos en el mar. Allá cuando en los inicios de la Tierra todos éramos seres marinos. Algunos evolucionamos yéndonos a la Tierra, otros volando y otros quedaron en el mar. Pero todos los mamíferos tenemos un patrón que es el plasma sanguíneo y es una copia fiel del agua de mar con distinta concentración. El agua de mar tiene una concentración de 36 gramos de sales por cada litro de agua y nosotros, nuestro plasma sanguíneo es idéntico, pero con una concentración de 9 gramos por litro. ¿Qué pasa? Nuestras células cuando empiezan a enfermar por distintas situaciones, por mala alimentación, por una vida de mucho estrés, de mucha exigencia, eh, se empiezan a enfermar las células y es como que se van olvidando de su originalidad.
Entonces, ¿qué hacemos al tomar agua de mar? Es como que le decimos a la célula, mirá, acá tenés un backup. Así eras vos originalmente. Y la célula poco a poco se va regenerando, autocurando, y por eso es tan bueno. Además que en el agua de mar tenemos los 118 elementos químicos que estudiamos en la escuela con la tabla de Mendeleev, pero no solo que están los 118 componentes y los 118 elementos, sino que están con una perfección en su balance, porque esto es como una receta de cocina. Qué buena explicación. Ah, sí, tal cual. La verdad, Tal la cual. explicación fue exacta. ¿Podemos consumir el agua de mar directamente? Si yo voy al mar, saco un vaso de agua, ¿la puedo consumir o cuál es la manera de poder hacerlo? Totalmente, totalmente se puede consumir tal cual. Lo que sí, no estamos acostumbrados y el sabor te puede chocar, Ajá. pero se puede consumir tal cual. Es más, hay documentos y esto se comprobó de náufragos que, bueno, quedaron en medio del mar, llegó un momento que ni siquiera alimentos tenían, no tenían agua y no tuvieron otro remedio que consumir el agua de mar. Y todo eso que te dicen, que te vas a deshidratar, que te va a hacer mal, que todo eso es mentira, porque se nos trató siempre de alejarnos del mar, porque es lo que nos cura, lo que realmente nos cura y lo que necesitamos, pero es demasiado barato, no se puede patentar, no se puede comerciar con el Claro. mar. Pero es más, hubo iniciativas como el mar de por sí es un alimento con todos los minerales y microorganismos que contiene, es un gran alimento y hubo una iniciativa de llevar a África, a los pueblos que están, la gente pobre está muy, muy desnutrida, los chiquitos, se decía que con solo consumir agua de mar se los puede sacar del estado de desnutrición. Por supuesto, eso no era muy conveniente Claro. y quedó como tantos otros proyectos, ¿no? Alberto, para quienes Pero, nos están mirando y quieren entender o quieren incorporar el agua mar, el mito número uno a derribar es que a una persona hipertensa no le hace daño. no le hace daño, No le hace daño. exactamente. Exacto. No, al contrario, le ayuda a normalizar su presión sanguínea. Ahí está. Porque el agua de mar tiene cloruro de sodio, pero no tiene absolutamente nada que ver con la sal de cocina. Claro. Y en eso te quería hacer justamente hincapié, es que así como en toda receta de cocina vos podés decir, sí, yo le pongo harina, le pongo huevo, le pongo leche, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Vale que yo ponga 3 kilos de harina, un huevo y 20 litros de leche? No, la receta tiene que ser equilibrada. El mar tiene todos los elementos perfectamente equilibrados como nosotros lo necesitamos. O decir, sí, yo voy y compro zinc en la farmacia y tomo zinc y tomo magnesio y tomo potasio. Sí, pero no sabes cuánto estás metiendo. El mar te lo entrega perfectamente balanceado. No tenés que hacer más nada. Esa es la gran Y ventaja. la manera de consumirlo es al agua de mar la diluimos en agua filtrada. Claro, para comenzar a consumirla se recomienda hacer una medida de agua de mar en tres medidas de agua común. Perfecto. Primero porque tenés que ver cómo responde tu organismo. Todos los organismos no son iguales. Claro. Claro. Entonces, lo más probable es que de acuerdo a la carga parasitaria que pueda tener el cuerpo, o de organismo, de bacteria, etcétera, haya una reacción y no produce cierta flojedad de intestino. Al- Eso dura un día, 2 días, depende de cada uno, pero es normal y no hay que asustarse porque es una limpieza que empieza a hacer el agua de mar en el organismo. Hermoso. Pasado ese tiempo, eso desaparece y es como si uno estuviera consumiendo agua de la canilla, Claro. Sí, llamémosle sí, así. sí, totalmente. Alberto Bear, un placer haberte tenido en esta edición de PIPE, dándonos este pantallazo y esta visión que la verdad que yo
personalmente desconocía. Muy interesante y nos Bueno. interesaba más promover y que se pueda conocer la Claro. trascendencia que tiene el agua de mar, que además está para el acceso y que uno puede conseguirlo y puede consumirlo. Exacto. Déjame agregar una cosita más, que es que no solo nosotros lo podemos consumir, las mascotas también le hacen muy bien y en Europa ya se ha experimentado hacer plantaciones regadas con agua de mar. Qué Wow. fabuloso, qué fabuloso. Así Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber sido tan claro y tan didáctico en la explicación. Un abrazo Bueno, grande. gracias a ustedes por difundirlo.